Ok, bien hermanos, vamos a comenzar. Vamos a leer este capítulo. Es un poquito largo, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que algunos tienen su Nueva Traducción Viviente. Si no tiene su Nueva Traducción Viviente, lo voy a... ¿Qué libro? Levítico 16. Vamos a estar en ese pasaje, Levítico 16, que es el día de la expiación o día del perdón, aquí le llaman, ¿ok? Entonces voy a comenzar leyendo. Dice la escritura: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entra en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. 2 puntos. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberán tomar los 2 chivos y los presentarán ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Note aquí, por favor. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si siguen estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo
y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevarán todos los pecados del pueblo sobre sí mismos a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar al chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacará fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que viven entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrán las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas nuestras instrucciones, exactamente como el Señor se lo había ordenado. Entonces, hermanos, este es el pasaje, ¿verdad?, de Levítico 16. Y bueno, la Nueva Traducción le llama el día de la expiación, y en Reina Valera se le llama, el Reina Valera se le llama el día de la expiación, y aquí se le llama el día del perdón. ¿Ok? Bien, entonces, ahora voy a poner la diapositiva. Deme un minutito. Ok. Hoy. Ok. Parece que ya. Ok. Ok, bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Bien, hermanos, vamos a estudiar este capítulo de Levítico 16. El día de la expiación, también se le conoce como el Yom Kippur, ¿ok? Yom es la palabra para día. Kippur viene de un verbo que es kafar, que significa expiar o cubrir, ¿verdad? Y este es el capítulo que lo explica. Entonces, ahora, quiero comenzar con esto, hermanos. Ahora, esto es un estudio bíblico, no es un sermón, no es una predicación donde se atore, ¿verdad? Preguntamos, donde yo vea que se está durmiendo, lo despierto. No, quiero que participemos, ¿ok? Ese es el punto de esto. Ok, entonces, la primera cosa, el día de la expiación es diferente, hermanos, a la celebración de la Pascua, ¿ok? El día de la expiación es diferente a la celebración de la Pascua, ¿ok? El día de la Pascua se le conoce como el Pesaj, se celebraba el mes 1
día 14 en Éxodo 10, y principalmente se describe en Éxodo 12, ¿ok? Ese es el famoso Pesaj, es el día de la Pascua, ¿ok? El día de la expiación es el famoso Yom Kippur y se celebraba el mes séptimo, el día 10. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque no se celebraba en el mismo tiempo, ¿ok? No se celebraba en el mismo tiempo. Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes sí diferenciaban el día de la expiación con la Pascua? Mano Ortega. Porque muchos pensamos que el día de la expiación es el día de la Pascua, y ese era mi caso hasta hace unos años que estudié detalladamente los sacrificios. Y no, hermanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Las fiestas conectadas en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo es relacionado con la Pascua mayormente, hermanos, en los evangelios, ¿ok? Y miren, no es la discusión ahorita, pero haciendo un estudio cronológico, que fue lo que hicimos el año pasado, llegamos a la conclusión de que Cristo no murió en viernes. Cristo murió en jueves. Cristo murió en jueves. La última cena con sus discípulos es una cena que se estaba llevando a cabo el miércoles, ¿ok? Para morir el jueves, ¿ok? Y es porque, ahora, ¿por qué dijimos eso? Bueno, la Pascua tenía tiempos muy específicos, ¿ok? Para apartar el cordero, sacrificar el cordero, descansar y todo lo demás, ¿ok? Ahora, también el que Cristo haya muerto en jueves completa los 3 días hacia la resurrección, ¿ok? Ahora, no es la discusión, ya lo discutimos una vez. Si quiere lo podemos discutir otro día, pero esa no es la discusión, ¿verdad? Entonces, lo más probable, hermanos, es que Cristo no murió en viernes, murió en jueves. Ahora, hermanos, no vamos a cambiar el calendario y no vamos a cambiar lo que las iglesias celebran, ¿verdad? Si siguen celebrando el viernes, amén. O sea, el punto no es el día, sino es la conmemoración, ¿ok? Ok. Ahora, anoten aquí. Ahora, el sacrificio de Cristo es relacionado con la expiación mayormente en Hebreos 9 y 10. ¿Ok? La Pascua está muy enfocada en los evangelios, pero la expiación está más enfocada en Hebreos 9 y 10. Ahora, el pasaje que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente se divide más o menos en 4, hermanos. Toda esta descripción comienza, ¿verdad? Dios y Moisés escribiendo el contexto histórico del sacrificio. Después enseña los preparativos para la celebración. Después da la descripción del ritual. Y luego da la prescripción para seguir practicando este ritual. Esto es algo que deberían hacer cada año, ¿ok? Entonces, son estos 34 versículos. Y si usted se me puede dar cuenta, la mayoría de versículos están aquí en la descripción del ritual, ¿verdad? Ahora, el contexto histórico. Si usted se da cuenta, mire cómo comienza el versículo 16, 16.1. ¿Cómo comienza el versículo 16.1? Después de la muerte de los hijos de Aarón. Después de la muerte de los hijos de Aarón. Hermanos, ¿cuándo pasó la muerte de los hijos de Aarón? Cuando se presentan, dice ahí a Dios, pero ahí no entendí. Ok, ¿cuándo pasó eso en Levítico? Amén. ¿Pero cuándo? ¿Dónde en Levítico? ¿En Levítico qué? 10. En Levítico 10, eso es muy interesante. En Levítico 10 se ve cuando, ¿verdad? Los 2 hijos de Aarón mueren. Ahora, este capítulo, hermanos, dice que ¿qué? Después de la ¿qué? Después de la muerte. Entonces, es como si capítulos 11
al 15 fueran ¿qué? Pues de otro asunto. Como un paréntesis en la descripción cronológica, ¿sí o no? Sí. Ok, ahora, detalle interesante. En Levítico 9, Dios hizo descender fuego en los sacrificios para que conservaran los sacerdotes día y noche. Esto es muy interesante. En Levítico 9, usted va a leer que Dios hace descender fuego sobre el altar. Ok, y ahorita le voy a enseñar qué altar. Y de ahí en adelante, el trabajo de los sacerdotes era mantener ese fuego día y noche. Día y noche. Desde que se inicia aquí, el trabajo de los sacerdotes es manténganlo, manténganlo, manténganlo. Sacrificios día y noche, día y noche. Ahora, lo que hicieron Nadab y Abiú es que... Ahora, esa es la cosa. Dios fue el que prendió ese fuego y todo lo que se introdujera al altar tenía que venir de ese fuego. Pues a estos hombres se les ocurre prender una fogatita o yo no sé dónde, un fuego helado, extraño, eso es lo que sea, un fuego extraño, y meterse al tabernáculo y Dios los quema. Ahora, esto es muy interesante y después lo podemos ver. Cuando ya pasa todo el asunto, Dios le da una descripción a Aarón y le da un cuidado. ¿Alguien se acuerda cuál es la exhortación que le da Dios a Aarón después de este evento? Después del 10. Aparte de no metan fuego extraño, pero les da otra exhortación. ¿Alguien se acuerda? Pues les dice que no lloren a los hijos, ¿no? Ok, sí, que no lloren a los hijos, pero después les dice otro detallito muy interesante que hasta parece raro ahí. En el 10. ¿Que se afeiten o qué? ¿No? Que no tomen Bien, Priscila. En ese, Priscila dice, Dios les da diciendo, no tomen alcohol, ni vino, ni sidra, nada que nuble su mente. Da la impresión que Nadab y Abiú, no estoy diciendo que el texto dice eso, da la impresión que Nadab y Abiú, hermanos, se pusieron happies y adivine qué, ya happies se metieron y ofrecieron ese fuego. ¿Ok? Sí, exactamente. Ahora, bueno, después vamos a hablar de ese asunto, ¿verdad? Ahora, noten aquí, en Levítico 11 al 15, Dios describe varias instrucciones de limpieza y lepra, ¿ok? Entonces ya, después de eso, ¿ok? Vienen instrucciones para entrar al lugar santísimo una vez que al año. Ahora, este sacrificio es importante porque este sacrificio probablemente es de los más importantes, ¿ok? Porque solamente van a entrar al lugar santísimo una vez al año. Y ahorita le voy a enseñar las partes del tabernáculo. Una vez al año, ¿ok? Ahora, aquí están los preparativos para la celebración, ¿ok? ¿Qué preparativos se tenían que hacer? Bueno, había un requisito para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debería traer un becerro para expiación y una oveja para el holocausto. ¿Ok? Debería traer un becerro para la expiación y una oveja para el holocausto. Aarón debería usar una vestidura normal, dice aquí, toda de lino, diferente de su vestidura sacerdotal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué cree usted que debería tener una vestidura normal? Ahorita le voy a enseñar la imagen de una vestidura normal y una sacerdotal. ¿Se iba a ensuciar y salpicar de sangre? Puede ser. Pero ahorita que la vea, usted me da otra idea, ¿ok? Entonces, ese era el requisito para el sacerdote. Ahora, el requisito para la congregación, ¿ok? Porque la congregación participaba también. Iba a traer 2 chivos. Uno para expiación y otro para qué? Para holocausto. ¿El hijo era algo vivo o no? Sí.
El lino, debería usar lino fino. Y ahorita va a ver. Entonces, note, tenían que tener 2 chivos. Ahora, ya tenemos 3 tipos de animales. Becerro, ¿verdad? Oveja y chivo. ¿Ok? Y eso, y hermanos, y depende de la traducción que dice, utilizan diferentes palabras, ¿verdad? Macho cabrío dice aquí, es un chivo. ¿Ok? Entonces, porque estuve buscando, a ver, pues, ¿qué animal estaba? Y bueno. Una pregunta. Sí. Donde dice Azazel, ¿es porque era un demonio? Vamos a ver, hermana. Vamos a ver, tranquilos. Ok. Y luego, al traerlos, note, esto es muy interesante. Al traerlos, especialmente los 2 chivos, se echaría suerte para que uno muriera y el otro viviera. ¿Ok? Este era uno de los requisitos. Tenían que traer y se iba a echar un volado para ver. No dice volado, ¿no? No sé qué hacían. Pero yo me imagino que un volado. ¿Ok? Bien. Ahora, nota aquí, por favor. Esta es, más o menos, Casi siempre se hicieron en unas varitas y que sacaban la más chica o más grande. pues probablemente, yo no sé. Ahora, nota aquí. Esta de este lado, es la vestidura del sumo sacerdote. Y esta de este lado era una vestidura normal. La vestidura del sumo sacerdote era muy detallada y muy fina. ¿Ok? La vestidura del sacerdote normal no tanto. Cuando Dios le dice a Aarón que entre, Aarón va a entrar con ese tipo de vestidura, todo de lino, lo más sencillo posible. Ahora, algunos creen que esto puede ser, de nuevo, por el asunto de la sangre, pero también tiene que ver con el orgullo personal. Para que el sumo sacerdote no entrara así, ¿verdad? Todo uniformado, diciendo, ahorita va. No, ¿verdad? Sino una vestidura normal, una vestidura corriente, para que no hubiera presunción u orgullo, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué? Porque el punto no era ni él, ni su vestidura, ni su pasito, era el sacrificio que iba a ofrecer, ¿ok? De nuevo, lo importante no era él. Lo importante era el sacrificio que iba, ¿ok? Entonces, esos son los preparativos. Ahora, el ritual, el mero ritual, ¿ok? Bueno, primero, el sacerdote tenía que hacer una expiación por sí mismos. Y ahorita vamos a explicar bien ese asunto. Primero, tenía que degollará al becerro para hacer expiación por sí mismo y su casa, ¿ok? Tomará fuego del altar e incienso para quemar. ¿Ok? Entonces, iba a sacrificar al becerro, iba a tomar la sangre del becerro, pero también iba a tomar algo, iba a tomar fuego del altar. Recuerden, Dios inició ese fuego, ese era el fuego que tenía que mantener. Entonces, tenía que agarrar fuego de ese altar y aparte tenía que llevar incienso en las manos. ¿Ok? Después lo que iba a hacer era entrar al lugar santísimo. En Reina Valera se utiliza esta frase, detrás del velo, ¿ok? E iba a poner el incienso en el fuego para que una nube subiera en el propiciatorio. Usted ha visto, yo sé que usamos varitas de incienso, ¿verdad? Nada chistosos. No producen tanto humo, pero el incienso que iba a usar tenía que producir una nube, ¿verdad?, que se pusiera en el propiciatorio. Ahora, dice aquí, ¿qué más tenía que hacer Aarón? Tomará sangre con su dedo para rociar hacia el oriente o el este. Tomará sangre para rodear al propiciatorio 7 veces. Y de esa manera, hermanos, iba a expiar sus pecados. Ahora, de nuevo, la palabra expiar es una palabra que literalmente significa cubrir. ¿Verdad? Hermanos, era como de nuevo, como que el pecado era una ofensa, una falla, era sucio, especialmente en este tipo de sacrificios, hablaba mucho de suciedad. Y lo que hacía la sangre era cubrirlo y limpiarlo. Esa era la idea de la expiación.
algo para cubrir, algo para, ¿verdad?, purificar. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también aquí, también la expiación tenía que ver con la idea de perdonar pecados, ¿ok? Tenía que ver con la idea de perdonar pecados. Y esa es la idea más grande en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Aarón está consiguiendo aquí es, primero tiene que entrar él para conseguir expiación por él mismo. ¿Ok? Entonces, primero tiene que purificarse él, limpiarse él, obtener perdón él, y después conseguir la del pueblo. Ok, ahora, mire por favor. Más o menos esta es una imagen del tabernáculo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Aquí estaba la entrada. Inmediatamente este es el altar de bronce, ¿verdad? Lo que se quemaba y se sacrificaba era aquí en este altar. Aquí estaba un lavacro de bronce donde se lavaban los pies, las manos, ¿ok? Aquí había unas mesas donde degollaban a los animales, ¿ok? Y aquí esto se le llamaba, a veces en la Biblia aparece, esto se llama como el tabernáculo o se le llama el santuario. A veces en la Biblia utiliza palabras como santuario o tabernáculo, pero nada más para referirse a este punto. Ahora, los sacerdotes, hermanos, todos los sacerdotes se les permitía estar aquí y entrar en una parte nada más. ¿Ok? ¿Cuál era la parte? Mire aquí, por favor. Al lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo había 3 mobiliarios. El candelabro de oro, que muchos se le conoce como la menora, ¿verdad? La mesa de los panes, cada día se tenía que poner panes de la proposición, panes dedicados para el Señor, y un altar de incienso. Ahora, el altar de incienso era una mini copia del altar que estaba afuera. ¿Ok? Entonces, todos los sacerdotes podían entrar hasta aquí, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar aquí. Y es lo que estamos viendo ahorita, una vez al año. ¿Cuándo? El día de la expiación. ¿Ok? Entonces, lo que tenía que hacer Aarón era, afuera degolla el becerro, y ya aquí adentro, con fuego, con incienso y con la sangre, hace la expiación por él mismo. ¿Ok? Ahora, si seguía bien las instrucciones, no iba a morir. ¿Ok? Ahora, hermanos, hay muchos diseños, ¿verdad? Cada quien tiene sus diseños. En el lugar santísimo se encontraba este mobiliario, ¿ok? Era como una caja. Adentro de la caja originalmente había 3 cosas. ¿Alguien se acuerda qué 3 cosas? La vara de Aarón. La vara de Aarón, una porción del maná y las tablas de la ley, ¿ok? Esto, ¿verdad? Básicamente adentro se guardaban esas cosas. Ahora, usted va leyendo la narración y parece ser que no sabemos dónde quedó la vara, no sabemos dónde quedó el maná, y al final, ¿verdad?, de la narración bíblica, cuando usted avanza al libro de Josué, al libro de Samuel y al libro de Reyes, parece que lo único que contiene son ¿qué? Las tablas de la ley, ¿ok? Ahora, no sabemos, en algún punto las sacaron, en algún punto no sabemos qué pasó, ¿ok? Pero originalmente, entonces, esto era una caja. Ahora, acá arriba, y por eso digo que hay diferentes diseños, tenía que haber unos querubines. Alguna gente pinta los querubines como leones, algunos pintan los querubines, ¿verdad? ¿Verdad? Como seres humanos. Es difícil, hermanos, saber qué era la imagen exacta del querubín. Lo que sí dice es que se miraban uno enfrente al otro. Ahora, esta tapa se conocía como el propiciatorio, ¿ok? Esta tapa era la tapa que se conocía como el propiciatorio. Y la sangre, de nuevo, que se introducía debía esparcirse, como vemos con el dedo, aquí en el propiciatorio. ¿Verdad? Exactamente, en el propiciatorio. Ahora, aquí está. La palabra propiciatorio aparece más veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Nuevo Testamento solamente aparece el verbo 3 veces
y el sustantivo 6 veces. ¿Por qué? No lo sé, hermanos, no sé exactamente, pero el propiciatorio, hermanos, está muy ligado a la idea o con la ira de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La respuesta de Dios contra el pecado, hermanos, es ira. La respuesta de Dios contra el pecado es ira y enojo. Ahora, hermanos, a veces este concepto es difícil para algunas personas cuando piensan, no, pero Dios es todo amor, ¿cómo? Bueno, sí, pero un Dios de amor también es un Dios de ira. Y las cosas no son antagónicas, ¿ok? No son cosas contrarias, ¿verdad? Porque esta es la cosa, hermanos, y mire, es muy sencillo, si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, y alguien pone en peligro a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a reaccionar? ¿Con risa? Sí, pégales. Oh, sí, maltrátalos. Si alguien ofende a quien usted ama, ¿cómo va a responder usted? En enojo, con ira. Dígame, ¿y es contrario al amor? Es parte del amor. ¿Ok? Es parte del amor. Entonces, este es uno de los aspectos difíciles a veces. ¿Por qué? Porque esta es la idea de la sangre como expiación y la idea de la sangre como propiciación es que cubre el pecado, pero también que apacigua la ira de Dios. Apacigua, satisface la ira de Dios en contra del pecado. Y esto es lo que estaba haciendo. Entonces, esto es lo que está haciendo Aarón. Primero está buscando una expiación personal. ¿Ok? Ahora, la siguiente descripción del ritual es la expiación. ¿Por qué? Ya que hizo la suya, ahora va a hacer la del pueblo. De nuevo, ¿qué hace? Degollará el macho cabrío para expiación y realizará el mismo procedimiento en el lugar santísimo. ¿Ok? Lo mismo que hizo para él, lo va a hacer. ¿Ok? Después purificará todo el tabernáculo, el lugar santo, y saldrá también para purificarlo también. Entonces, lo que va a hacer Aarón es, hermanos, esta es la cosa, va a purificar aquí, pero también va a purificar. Ahora, ¿cómo va a purificar? A lo mejor, ¿verdad? No están todos los detalles, pero da la idea como que con unas gotitas de sangre, ¿verdad? Que fueron introducidas aquí, va a salir y va a purificar esto y va a purificar cada uno de los utensilios. Ahora, hermanos, aquí viene la idea. ¿Por qué purificarlo? Pues porque se supone que todos esos sacrificios, primero me lavo yo como sacerdote, para después también como que, ¿cómo se dice? Pedir perdón por el pueblo. ¿Ok? Pero bueno, fíjate, hermana, pero ¿por qué purificar también los otros objetos? Todos quieren estar santo. Oh. ¿Ok? Porque ya va otro tiempo. O sea, se hacían cada año, entonces primero hace la santificación adentro, ahora vamos a santificar afuera, porque va a ser borrón y cuenta nueva. Ok, bueno, sí y no. Yo creo que no es una idea mala, pero no creo que es una idea que esté en el texto. ¿Por qué se tienen que purificar las cosas? ¿Por qué purificar los objetos? Ok, ahí vamos. Bien, buena idea, porque están contaminados. ¿Y de qué es lo que se contamina? Pues el pecado. Ok, ahora, nota, hermanos, y fue algo que mencioné el domingo. Cuando uno ve estas cosas, en nosotros en el 2024, para nosotros eso se ve como un ateo va a decir, eso es arcaico, eso es hermanos, imagínense lo de protección de animales, viendo lo que hacían los judíos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Hermano, así le mandan por gatos. Ahora se imagine todo el sacrificio. Ahora, nosotros con la mente del 2004, cuando vemos esos sacrificios, por ejemplo, luego mi hija, y mi hija me dijo, papá, ¿pero por qué culpa tenía el animalito? ¿Verdad? Muchas veces pensamos, ¿y qué culpa tenía el animalito del...? Bueno, hermanos, esta es una de las cosas, de las muchas cosas que Dios pudiera haber escogido. Él escogió
objetivamente y concretamente enseñarnos sobre el pecado. ¿Ok? El pecado como suciedad, el pecado, hermanos, como verdad, como una ofensa. Estas son las maneras objetivas y concretas, porque nosotros con nuestra mente, cuando hablamos del pecado, a veces como que es aquí, Mucha exageración. bueno, exageración, pero es como una nube porque cada quien se refiere al pecado de una forma diferente. Ah, sí, también. Por ejemplo, si usted ha salido a tocar puertas, las personas, ¿usted es pecadora? No, porque piensan en los 10 mandamientos. Yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no he robado. A veces pensamos del pecado en como 10 mandamientos. A veces pensamos del pecado como las cosas graves, pero nadie piensa del pecado como mentir, ¿verdad? Como chismear. No pensamos del pecado como eso. Bueno, aquí lo que Dios está usando con el pueblo de Israel son maneras objetivas y concretas, hermanos, de enseñarles sobre el pecado, sobre la gravedad y sobre los medios para qué, para perdonarlo, purificarlo y limpiarlo. ¿Ok? De nuevo, maneras concretas, palpables, ¿ok? Que no quedara en una idea como, pues lo que tú te imagines está bien, o lo que tú te imagines está bien. No, era una manera concreta de enseñarles. Entonces, es como que no querían que comiera nada laudado. exactamente. Entonces, ahora, A veces se purifica. O sea, el chiste era entender que era tan grave que solo con sangre se iba a cubrir. bien, hermana, ya me ganó usted. Es que si el derramamiento de sangre no hay. Aquí, ahí viene esta cosa. ¿Por qué no se purificaba con agua? ¿Por qué no les purificarlo con cloro? Efectivo. Porque usted acaba de decir que hacía las cosas objetivamente. La palabra dice que la vida está en la sangre. Sí, la vida está en la sangre. La alma. Había otra forma de purificar y era el lavamiento. Ok, había parte, pero ¿por qué purificarlo? Porque así lo estableció el Señor. Pero aquí viene, para enseñarnos qué de nuevo, qué era la verdad objetiva de eso. Es lo que le digo, Dios objetivamente está enseñando que con la sangre es con la que nos Exactamente, pero enseñando qué, y es lo que ella dijo en la vida. la gravedad del pecado. Y de nuevo, y que solamente se conseguía limpieza a través de la muerte de un animal. O sea, mira el asunto. Para purificarlo, alguien, o vamos a decir que es un animalito, tenía que morir. O sea, la gravedad del asunto se mostraba al un animal morir y derramar su sangre para que pudiera ser perdonado y limpiado. O sea, ahí está el punto. Y este es el punto de nuevo, de purificar cada aspecto. Ahora, miren lo que dice el texto. Con el macho cabrío vivo, recuerda que había uno. Sí. ¿Ok? Con el macho cabrío vivo, o el chivo, ¿verdad? Aarón pondrá sus manos y hará confesión, note aquí, de todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los... Hermanos, se utilizan 3 palabras para describir pecado. Todas iniquidades, rebeliones y pecados. Y se utiliza la palabra todos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Miren, venimos de una herencia católica donde dice que hay pecados. Ok. Y hay un tipo de pecado que no puede perdonarse. ¿Sí o no? Ahora, pero cuando usted lee esto en el día de la expiación, todas iniquidades, todas rebeliones y todos los pecados, ¿qué significa todo? Que ya abarcó todo. Todo. Carne y espiritual. Ok, sí, yo creo que sí. Ahora, noten aquí. Ahora, no va a morir. ¿Se acuerdan? ¿No qué? Este no muere. Este de nuevo, Aarón pone sus 2 manos, confiesa,
Ahora, hermanos, en la Biblia tenemos oraciones donde confiesan pecados. Sí. Tenemos ejemplo de eso, ¿verdad? Tenemos ejemplo de eso. El primero era Cristo, el Cordero de Dios, Cristo. ¿Qué significa el segundo? Espérenme, ahí voy, en eso voy. Ahí voy. Entonces, este es el segundo. Es sobre el vivo que se pone las manos y se confiesa los pecados. Y es el vivo, es el macho cabrío vivo que será llevado al desierto para sacer. ¿Ok? Este vivo es el que se pone las dos manos, se confiesa pecados y alguien se lo va a llevar al desierto, ¿verdad? Para sacer. Y esta es una imagen. Algunos creen, ¿verdad? Esta era la imagen del chivo que va a ser llevado a un desierto. ¿No era una vaca también, pastor? No. ¿O la No. vaca es otro asunto? La vaca es otro asunto. Sí, la vaca es otro asunto. Sí, Carla. Eso lo hacían cada año. Cada año. ¿Pero era obligatorio o era cuando el pueblo tenía un cierto límite? No. Cada año obligatorio. Y ahorita vamos a ver, ahorita solamente se ha descrito el ritual. No se ha hablado de los participantes, ¿sí o no? Sí. Aquí el único que está haciendo la chamba es ¿quién? Aarón. Y no se dice nada del pueblo todavía. Pero ahorita vamos a ver lo que hacía el pueblo. ¿Ok? Entonces, pero sí, Carla, no es que había un límite. Cada año se tenía. Y recuerde, solamente una vez en el lugar santísimo. Una vez. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Quién o qué es Azazel? Porque la hermana Alba ya nos introdujo una teoría. ¿Ok? Noten aquí. Al menos hay tres posibilidades según el hermano Baker. Primero, Azazel es el nombre del chivo expiatorio. El chivo que quedaba vivo probablemente se llamaba o le llamaban Azazel. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que Azazel es el nombre del lugar desierto donde era enviado el chivo. ¿Ok? Como un lugar, ¿verdad?, de muerte o no sé. Algunos lo pintan muy feo. ¿Okay? Ahora, y la tercera posibilidad es que Azazel es el nombre para Satanás o algún demonio. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde se introduce o cómo llegó a introducirse esta idea de Satanás o algún demonio? ¿Ok? El hermano Ken Casillas nota, miren lo que dice Levítico 17:7, por favor. Ayúdenme ahí a Levítico 17:7. ¿Qué dice Levítico Y nunca 17:7? más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ok, ahora, No se sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Puedo leerlo nueva traducción? Sí. Dice, el pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo, tendrá que obedecerla de generación en generación. Ya no deberán ofrecer sacrificios a qué, a un ídolo en forma de qué. Okay, ahora aquí viene muy interesante. Levítico 17, Levítico 16 es el día de la expiación, pero Levítico 17 es como la explicación de la función de la sangre. ¿Ok? Levítico 17, hermanos, y ya no tuve tiempo, dije, o escogemos uno u otro, porque el asunto de la sangre también es un tema a estudiar. Pero Levítico 17 va a explicar, hermanos, lo importante de la sangre en los sacrificios, ¿verdad? Lo especial de Dios, el asunto de la sangre en los sacrificios, hasta llegar al punto de donde tenemos este versículo, de no sacrificar a los
Demonios. Ahora, hermanos, esta es la cosa. Miren, mucha gente pagana alrededor de Israel estaba sacrificando a ídolos. Ahora, esta es la primera mención. Bueno, no es la primera, es como la segunda o tercera mención después de Éxodo, donde Dios conecta la idolatría ¿con qué? Con los demonios. En Éxodo, cuando conecta los juicios de Dios, va a conectar los dioses de Egipto ¿con qué? Con demonios. Y eso está en el libro de Éxodo, al final de los últimos capítulos. Y esta es la segunda o tercera mención donde Dios va a conectar sacrificio a ídolos con sacrificio ¿a qué? A demonios. Hermanos, y por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hermanos, de nuevo, sin llegar a ser dogmático y estricto, pero una de las características es idolatría promueve, hermanos, adoración a demonios, consciente o inconscientemente. Y hay que tener cuidado. ¿Ok? Ahora, noten aquí, dice el hermano Casillas, y ahorita vamos a ver, si esta identificación es correcta, si se refiere a Satanás o algún demonio, la idea sería que la impureza de la gente vuelve ¿qué? A Satanás, lo que significa que ya no puede usarla para ¿qué? Dañarlos o condenarlos. ¿Por qué? Porque recuerde, se confiesan los pecados, es como si se le transfieren los pecados y ¿qué? Y los regresan. ¿Sí o no? Y los regresan. Ahora, algunos preguntan, algunos piensan, ¿verdad? Ahora, otro de los detallitos, por favor, vaya a Levítico 16, por favor. Versículo 8, alguien ayúdeme, Levítico 16, 8. Y echarán suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ok, y aquí viene la pregunta. ¿Por qué se tiene que echar suerte y una para Jehová y una para Azazel? Dice, eso sería muy raro si fuera el nombre del animal. Ese versículo suena muy raro si es el nombre del animal. Ese versículo también suena muy raro si fuera un lugar. La única idea, dice, que pudiera encajar en versículo, que fuera otra persona, que no fuera una cosa, ni un nombre, ni un lugar, sino fuera una ¿qué? Persona. Ahora, aquí viene la duda. A ver, entonces significa que ese macho cabrío o ese chivo expiatorio se estaba regresando a Satanás para un pago o un sacrificio. Pues pago. No es para refrescarse lo que es su memoria. Ok, bien. Ok, y aquí viene. De nuevo, Baker explica, este chivo expiatorio no es ningún pago o Sacrificio. ¿por qué? Note aquí, 4 cosas. No fue sacrificado. Su sangre no fue manipulada. Dado los pecados del pueblo lo hacían impuro, no podía presentarse como ¿qué? Como ofrenda. Y por último, fue Yahweh, no la congregación, quien determinó qué cabra asumió este papel. O sea, Dios siempre tenía control de estas cosas. ¿Ok? Entonces, dice el hermano aquí, esta identificación, sin embargo, reconoce que el pecado, al ser más que un acto, participa de la fuerza del mal presente en este mundo. Y de nuevo, hermanos, ahora, si Azazel es el nombre del animal, no hay bronca. Si Azazel es el nombre del desierto, tampoco hay bronca. Pero si en verdad está hablando de una fuerza maligna, de nuevo, esto refuerza más la idea objetiva. Recuerde, Dios quiere enseñar de manera concreta y objetiva. No aquí conceptual, no aquí en la mente, no como algo abstracto y nuboso, sino miren, el pecado no nada más es un asunto de ofendernos unos a otros, que no te pagué, o que te ofendí, o que te grité, o que te robé, No nada más está en términos humanos, entre nos fallamos unos a otros y le fallamos a Dios, no. Tiene
tiene otra trascendencia espiritual. Sí. Hermanos, el pecado no nada más. Y hermanos, esto es muy serio y esto es muy, muy importante porque el Nuevo Testamento nos enseña esa realidad. He visto que a mí me tocó otra infancia, ya como están las cosas ahorita, o sea, se expande, es como cáncer. Exactamente. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerda cuando estudiamos la oración de Pablo en la armadura de Dios cuando dice no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. Hermanos, la verdad, muchos problemas que hay en la iglesia, atrás de los, porque a veces pensamos, no, es que son problemas de carácter, son problemas de disciplina. No, si los hermanos nada más se pusieran al tiro. Pero no funciona así, hermanos. Hay una lucha ¿qué? Hay una lucha espiritual. Hermanos, cuando usted quiere ponerse bien con el Señor, adivine qué va a enfrentar. Lucha espiritual. Cuando usted está sirviendo a Dios, adivine qué va a encontrar. Lucha espiritual. Y yo le digo, hermanos, a mí, cuando la iglesia se ve que hermanos están haciendo decisiones, leyendo su Biblia, hermanos, me da miedito. Más reactivo. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás no está contento. Así es. Cuando los hermanos están tomando seriamente las cosas de Dios, leyendo la Biblia, buscando al Señor, orando, ¿usted cree que el diablo está contento? No, sí, mira que van re bien. Y una u otra manera va a buscar ¿qué? Interferir. Un segundito. A ver, hermano Oscar. El día de antier, el lunes, pues tuve el privilegio de acompañar a mi hermano Eduardo y mi hermano Jesús ahí al Centro de rehabilitación. Pues mi hermano Jesús les dio una predicación muy bonita, muy atinada, precisamente sobre la cuestión de la fe, de la evidencia, de no necesitar ver para creer. El caso de Tomás, es muy buenísimo. Y yo me di cuenta que los muchachos tuvieron muchas inquietudes. Era gozoso, venía feliz. Bueno, un poco ahí, iba a meterme a atravesar el Boulevard Rodríguez, ahí por el lado donde está el cine Reforma, pero para acá está el bajar. Miraba para adelante y bueno, pero Dios me dio tantas cosas que cuando yo tuve el choque, pues yo me bajé y inmediatamente fui a ver a la persona que venía manejando, una muchacha. Estaba la muchacha, no podía creer lo que le había pasado. ¿Sí? No me hables, yo estoy muy enojada. Así. Y yo ayudándole porque estaba queriendo contactar a su seguro. Total que ya se hizo. Después llegó la mamá y la abuela. Las tres fueron y me pidieron disculpas. Las tres. Oye, me dice que admirable su paz, admirable su forma de comportarse con la mujer. Gracias, porque no se exaltó usted ni nada por el estilo, al contrario, fue de mucho apoyo, de mucha ayuda. Hermanos, pues eso es una satisfacción. Pero ahí está precisamente cuando estás contento, porque eso es algo que está bien. Sí. ¿Varias evangelizaste ahí en ese momento? Pues ya lo hizo indirectamente. Se portó bien. Exactamente. Entonces, regresando al punto, hermano, porque todavía me quedan unas diapositivas. De nuevo, sincero, creo que Dios está usando una manera muy, de nuevo, seria y concreta para enseñar sobre el pecado, hermanos. ¿Ok? Ahora, note aquí. El holocausto y la purificación final, con esto va a terminar. Aarón deberá quitarse la vestidura, bañarse y volverse a vestir. Aarón ofrecerá la oveja para el holocausto para él y el pueblo. Holocausto, hermano, era una ofrenda de gratitud, era una ofrenda que se quemaba completitita, ¿ok? La persona, aquí me entienden, que llevó al chivo deberá bañarse y lavar su ropa antes de entrar al campamento. El resto del becerro de Aarón y el chivo del pueblo deberá sacarse fuera del campamento para hacer ¿qué? ¿Se acuerda? Porque quedaban restos.
Y la persona que los queme deberá bañarse y lavarse antes de entrar, ¿qué? Al campamento. Ahora, hermano, piensa en todo el trabajo que es eso. Está hablando de la seriedad del pecado. La seriedad, el trabajo y todo eso. ¿Ok? Ahora, ahí termina el ritual. Los últimos versículos son la prescripción futura. Y de nuevo, creo que aquí revelan el propósito y los participantes. Nota aquí en el propósito. Dice el versículo 30 explícitamente que es la purificación de los pecados del ¿qué? Explícitamente dice, ¿esto es para qué? Para purificar. Ahora, el mismo asunto se utiliza en Levítico, en los primeros versículos, y en Levítico 23 para la reconciliación con Jehová. Y por último, la purificación del tabernáculo, sacerdotes y su mobiliario. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí muy interesante. Es purificación, reconciliación. ¿Ok? Ahora, los participantes. Ese es el requisito de los participantes. Por lo menos 3 cosas. Era un día de reposo y santa convocación. O sea, no era como que, pues Aarón va a ofrecer, sí, pero yo tengo chamba. No, todo se para. Todo se para. Es un día, pero yo ni voy a entrar. Todo se para. Porque es un día sagrado, es un día de reposo, es un día de santa ¿qué? Convocación. Ahora, aunque solamente Aarón entraba, todo el pueblo decía, y aquí, afligir y humillar ¿qué? El alma. Ahora, muy probablemente esto iba acompañado de ayuno. Y en Levítico 23 dice de tarde a tarde. Por lo menos era un día de ¿qué? De ayuno. Y no sé usted, pero yo sí con un día sí me afligio. ¿Verdad? Yo no sé usted, pero yo en un día sí me aflijo. Bueno, aquí está. En los últimos detalles los participantes deberían afligir. Ahora, esto es muy interesante. Aunque Aarón era quien llevaba todo eso, la gente participaba obedeciendo. Y aquí hay algo muy característico de la fe. ¿Se acuerda que es lo que venimos enseñando y predicando? La fe en el Antiguo Testamento tiene su expresión en obediencia y adoración. Hermanos, era muy fácil saber si la gente creía o no creía. Si la gente obedecía y la gente adoraba de todo corazón, eso era una expresión de ¿qué? De fe. Pero si la gente estaba con mala gana, o si la gente decía, no le digan a nadie que vamos a chambear, nada más 2 horas, ahorita lo levantamos. Profesor, cuando dice el día de reposo y santa convocación, que dice que todo se detenía, me recuerda al día de resurrección. Parecido. ¿Verdad? Parecido. Nada más que en el Antiguo Testamento era muy diferente que el de la iglesia. Porque aquí, hermanos, aquí era asunto civil, aquí no nada más era asunto religioso. Por ejemplo, hermanos, el domingo ustedes lavan y cocinan, ¿sí o no? Si fuéramos judíos, adivinen qué no haríamos el Shabbat. Nada. ¿Verdad? Bueno. Bueno, ok, ahora, esta es la cosa. Ahora, hay algo muy interesante. Hay pasajes como Salmo 51, que es el Salmo de David, y como Isaías 1, donde es muy interesante. Los sacrificios no funcionan solitos, sino van acompañados del corazón. David dice en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado es el que te agrada. Dice, y luego dice David, ¿no te agradan los sacrificios que yo podría ofrendarte? Hermano, ¿cuánto dinero tenía el rey David? Dígame, ¿le costaba hacer un sacrificio? Sí, no sé qué es algo. No le costaba, y es lo que está diciendo, el punto no es el dinero, sino el qué. El corazón. Isaías es uno que dice, hermanos, si usted lee una versión moderna,
Las versiones modernas, Dios le dice al pueblo, ya me tienen harto de sus sacrificios. Ah, sí. Ya me tienen harto, porque son bien buenos para sacrificar. ¿Pero qué? Pero no tratan bien a la viuda, no tratan bien al huérfano, no son justos en sus tratos. De nada sirven los sacrificios si no van acompañados del ¿qué? Del corazón correcto. Eso dice Dios misericordia tierna. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, hermanos, déjenme, yo sé que ya voy el tiempo. Hermanos, algunos dicen, esta es la cosa, hermanos, la Biblia dice que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Nunca los sacrificios fueron medios para salvación. No, Nunca. exactamente. Nunca, nunca. Dios nunca instituyó. Ni este día fue. ¿Ok? Ni este día. La salvación siempre ha sido por gracia y por fe. Ahora, el Antiguo Testamento guarda silencio. Sí nos dice que gente fue salva. Por ejemplo, Abraham es el modelo y el prototipo. Abraham fue salvo ¿qué? Por fe. Hermanos, después les voy a enseñar. David, ¿se acuerda cuando pegó con Betsabé? En ese momento que se arrepintió, en ese momento Dios lo perdonó. Y fue que escribe Salmo 32 cuando dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su iniquidad. Ahora esto es muy interesante, ni un solo animal sacrificó. ¿Qué pasó? Se arrepintió y Dios lo perdonó. Así. Entonces, hermanos, este es el enigma o lo misterioso del Antiguo Testamento. No explica con detalle cómo las personas del Antiguo Testamento eran salvas. Yo sí lo entiendo. Pero no hay ningún detalle. Pero ¿cómo no va a haber ningún detalle si está diciendo que es el sacrificio por... Ahora, si yo sé que este señor Aarón está entrando al tal santo lugar y está intercediendo por mí, ese hecho de creerlo, eso lo lleva Ahora, a hacer. no igual, pero no es explícito. No. Eso es lo que quiero decir. Esto que estamos estudiando pudiera ser la manera implícita, ¿verdad?, para describir cómo la gente del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo? ¿Ofreciendo? No, porque no están participando, sino están ¿qué? Creyendo. Porque no están haciendo el sacrificio. De nuevo, ¿verdad? Ellos, y por eso digo, ni Aarón siquiera. Es Dios quien está, ¿verdad?, viendo, y es la sangre, y todo mirando, hermanos, y esta es la cosa, todo mirando hacia ¿qué? Hacia el futuro. Y esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento, que mirando hacia el futuro. Entonces, ahora, lo importante de esto, el día de la expiación, de nuevo, yo no puedo decir, y les voy a decir, yo no puedo decir que este era el evangelio que tenían que creer para ser salvos. No es razón porque dicen que esperen al Mesías. Bueno, sí, pero de nuevo, hablando de los sacrificios, En este tiempo. hablando de los sacrificios, yo no puedo decir que este era el evangelio. Ahora, pero pudiera ser que algún judío en algún momento por fe, por gracia, fuera salvo en este sacrificio, meditando y pensando. Pudiera ser. Hermano Jesús. Pastor. Pero por ejemplo ahí tenemos a Job. Inmediatamente el Señor lo declara justo. No sabemos ni por qué ni cómo. Él nomás dice que se ofrecía sacrificio por si No hay pecado. Por si había pecado. Pero igual no estaba bajo la ley. Ahora, exactamente. Y es lo que, por ejemplo, el hermano Ortega dice, es que este era un borrón y cuenta nueva. Pues probablemente, pero no era como un borrón y cuenta nueva, eso era mantener al pueblo cada año. Pero pastor, cada es año. la única manera. Yo digo que aún nosotros ahora en nuestra época, la única manera que nosotros podemos tener así, con relación a Dios, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo. Oramos y leemos la Biblia porque creemos. Exactamente. Pero nosotros, el asunto de la vida eterna yo ya lo tengo resuelto. Yo ya no tengo ningún problema de que yo me voy a ir al cielo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Obedecer, y yo tengo la garantía que ya que yo me muera,
yo voy a ir al cielo. Yo, por ejemplo, lo del borrego que tenía que cuidarlo un año y que darle de comer, que estuviera perfecto y todo eso es la lectura de nosotros sobre las oraciones. Bueno, no estoy de acuerdo exactamente en todo No, eso. yo tampoco no es exactamente lo que digo, pero es una manera de realmente estar involucrado en el asunto. Yo no voy a llevar este animal a Dios y tiene que estar perfecto. Sí. Y me voy a chutar todo un año para que el día que yo lo lleve... Ahora, pero usted está hablando de otro sacrificio. No está hablando... No. Yo lo que me refiero es la relación con Dios. Ok, sí, está bien. Ok. Por lo que yo creo que esta cuestión, que los judíos cuando entraba este Aarón al sacrificio, nada más por saber, Aarón va a interceder por mí y va a limpiarme hasta del nombre. Yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo. No porque Aarón está... Ahora, de nuevo, eso, de nuevo, es una posibilidad, pero no podemos decir que ese era un hecho. No, porque los judíos siguen esperando al Ahora, Salvador. espérame, entonces, lo que está diciendo el hermano Ortega, el día de la expiación podía ser un día donde un judío pudiera llegar a ser salvo. Amén. Pudiera. Ahora, ¿pero es un hecho? No sabemos. No se sabe. Hermano Oscar. Es que en realidad, como dijiste tú, era cada año, ¿sí? Entonces era una especie de como, ¿saben qué? Vamos a limpiarnos para continuar batallando, para continuar luchando, ¿no? Una cosa para mí muy importante, hermano, y te doy gracias por esto, porque yo siempre he querido un estudio sobre el pecado. ¿Me explico? Aquí estamos hablando, ahorita que hablaste del chivo y de... Estamos viendo cómo, de alguna forma, ¿sí? Al diablo se le está tomando en consideración y se está mandando un objeto que va cargado de pecado. Así es. ¿Qué va a hacer con él? ¿Quién sabe? Pero lo importante para mí es, ¿por qué es por qué odia a Dios tanto el pecado? ¿Por qué lo odia? ¿Sí? Y dicen que ningún pecador se va a salvar. Entonces digo yo, ok, un pecado por chiquito que sea venial, católico, mortal o pasional, o si ustedes quieren mandar, te va a manchar. Exactamente. Te va a lastimar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué Dios odia el pecado? Y Dios quiere que no seamos pecadores. ¿Por qué? Porque, bueno, hacemos gracias porque aquí ya... Para mí esto más bien es una forma de reconocer que somos pecadores, pero no te salva nada, porque están esperando al Salvador. Bueno, sí. Pues, ahorita vamos. ¿Sí? Ok, Carla. Yo digo que se va más porque Dios conoce los corazones de cada quien. Ahora, y es el punto. Y puede que, por ejemplo, puede en ese momento que existieron personas de que, voy a hacer y voy a pecar porque acabo que cada año se hace una limpia, se puede decir. Es muy diferente a cómo actúa. Si uno en realidad quiere perdonarse, se porta bien, puede tratar de portarse bien todo el año que queda. Y es lo mismo que Pablo dijo en el asunto del Evangelio. Así muchos tratan el Evangelio. Hermana Margarita. Por ejemplo, bueno, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay relación en eso en cuanto a que eso es un acto como de obediencia, de obediencia a Dios, pero a fin de cuentas, pues esa obediencia no nos iba a llevar a la salvación. ¿O cómo se salvaba? Pues, Es lo que le digo ahora. ¿Qué era el punto? ¿Cómo demostraban fe? Por obediencia y qué. Así es, y creer. De nuevo, por obediencia y adoración. Okay. Ahora, por eso decimos, no puedo decir, hermanos, que era un hecho, pero pudiera ser. ¿Me explico? Pudiera ser. Ahora, aquí viene, y ya para terminar, las conexiones del Antiguo Testamento. Ya nada más voy a leer. Yo le dije, Hebreos 9 y 10. Miren lo que dice Hebreos 9 y 10. Y así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, mire aquí lo que dice Hebreos, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué sacrificio es ese? El día de la ¿qué? Expiación. El día de la expiación. Aquí es muy claro. Es que el día de la expiación, dice aquí, no sin sangre, la cual ofrece por
sí mismo y por los pecados de ignorancia de qué? Del pueblo. Del pueblo. ¿Ok? Y aquí el escritor de Hebreos lo dirige de una manera. ¿Ok? Ahora, note aquí. Luego, siguiente. Hebreos también capítulo 9 dice aquí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Su propia sangre. De nuevo, no por sangre de ¿qué? De machos cabríos ni de becerros. Becerro del sumo sacerdote y chivo del pueblo. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. ¿Verdad? Ahora, la sangre de Cristo. Sí, es lo que dice, es lo que está diciendo. Y luego dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿qué? Al Dios vivo. Hebreos 9, mire aquí otra vez. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran ¿qué? Purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Note aquí, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año. ¿Día de la qué? Día de la expiación, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer ¿qué? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, note aquí, de en medio el pecado. ¿Ok? Exactamente, entonces, de nuevo, pero ¿qué es el sacrificio que toma el escritor de Hebreos? El día de la expiación. El que más enfatiza el escritor de Hebreos es el día de la expiación. Ahora, note aquí, y las aplicaciones. Hebreos 10, 19 al 25 dice, miren lo que dice el versículo, Hebreos 10, por favor. Aquí, Hebreos 10. Hebreos 10. Miren lo que dice versículos 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, está describiendo, hay un sacrificio, ¿un qué? Sumo sacerdote, ya, real. Y aquí está, ¿cuál es la respuesta apropiada? Ok, nota aquí. Entremos en su presencia con corazón sincero y ¿qué? Plena confianza. 2, mantengamos la esperanza que ¿qué? Y tercera, pensemos en maneras de motivarnos al amor y a las buenas obras. El escritor de Hebreos nos está dando aplicaciones, hermanos. Ahora, entremos a su presencia con corazón sincero y plena ¿qué? Confianza. Hermanos, ¿por qué podemos orar? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted puede orar a veces con mala actitud y todo enojado y atufado? ¿Por qué puede orar con esa confianza? ¿Pero por qué? Porque Cristo ya nos... Exactamente. Porque hay un sacrificio perfecto y un sumo sacerdote perfecto. Hermanos, ¿por qué puede entrar? ¿Por qué yo puedo entrar? No necesitamos, hermanos, no tenemos que, ay Señor, mira, tú perdóname, límpiame, y ya después que limpia, ahora sí te voy a pedir. Claro que no, ya nos perdonó. Ahora dice, mantengamos la esperanza que afirmamos. Es el asunto de, hermanos,
mantengamos nuestra profesión, somos cristianos, somos creyentes, Cristo es nuestro Salvador. Y luego mire aquí, pensemos en maneras de motivarnos, ¿qué? A las buenas obras. Y por último, el 13 dice aquí, de nuevo, Hebreos 13, versículo 10 al 15. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 10. Hebreos 13, versículo 10. Miren lo que dice. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. ¿Dónde pasa eso? El día de la expiación. Por lo cual también Jesús, ahora note aquí, Para santificar el pueblo. al parecer hay una conexión del sacrificio del templo y lo que se hacía del resto de los animales. Miren lo que dice la Nueva Traducción. Esta es la exhortación. Salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él ¿qué? Hermanos, y esta es la cosa muy interesante. Aquí el escritor conecta también al chivo expiatorio ¿con quién? Con Jesús. Él es el chivo que murió, pero él es también el chivo que ¿qué? Que llevó todas las cargas del pecado. Y dice aquí, la deshonra que él llevó. Y esto es cierto, porque dice que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Hermanos, esta es la única manera de explicar por qué el Padre le dio la espalda. Porque cargó el pecado de todos nosotros. Y luego está diciendo, llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro ¿qué? Hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su ¿qué? Hermanos, este versículo es un versículo para la adoración. ¿Por qué hacemos cultos de adoración los domingos? Para la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos cultos de adoración los domingos? Porque esta es la respuesta apropiada. Hermanos, los cultos de adoración el domingo son la respuesta apropiada de la salvación. Hermanos, y yo les dije, el culto de adoración no se trata de nosotros, de que, ay, verdad, que a gusto, que si hubo café, si no hubo café, si hubo donas o no hubo donas. Eso no es lo importante. El punto importante es que adorar al Señor. Recuerde que la adoración no significa cuánto yo recibo, sino cuánto yo le doy. Hermanos, ¿desde qué? Desde levantarme, lo difícil que es levantarme un día de trabajo. Yo le doy eso en ofrenda. Yo, ¿verdad? Pongo gasolina, pago mi transporte, doy mis ofrendas, me vengo. ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Digno. Hay mucho que se dio. ¿Verdad? Y bueno, perdón que ya me pasé. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias. Y, Señor, por este estudio del día de la expiación. Señor, la realidad es que el sacrificio de Cristo, dice Pablo, que es nuestra Pascua. Y el sacrificio de Cristo, dice el escritor de Hebreos, que es nuestra expiación. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son cumplidos en Cristo. Él es el sacrificio perfecto y Él es el sumo sacerdote perfecto. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a pensar que lo que nos mantiene bien para contigo no es nosotros, no es nuestra fe, no es nuestro desempeño espiritual, sino la sangre preciosa de Cristo. Señor, tú no nos amas más porque te obedecemos más. Tú no nos amas más porque somos más fieles a ti. No. Tú nos amas ya todo lo que nos amas por Cristo Jesús el Salvador. Señor, por favor, quita de nuestra mente que esa idea de cambalache, que tú nos vas a amar más si te obedecemos más si te somos. No. Como estábamos mencionando, Señor, la expresión de la fe verdadera es la obediencia y la adoración. La verdad, si te obedecemos, eso demuestra que confiamos en ti, que te amamos, dice Juan. Pero eso no cambia la realidad de lo que ya somos contigo.
Y Señor, que nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra adoración y todo lo que hacemos sea, Señor, por la gratitud de lo que ya poseemos. Señor, ya poseemos una salvación completa. No estamos salvos a medias, estamos salvos completamente, completamente. Y por esa salvación, Señor, nos podemos presentar delante de ti. Por eso podemos orar. Señor, como también estamos viendo en este libro de una vida de oración, podemos llegar con nuestro desastre, porque a veces somos un desastre, porque Cristo nos aceptó en el sacrificio. Ayúdanos, Padre, por favor. Y es lo que recordamos esta semana. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Danos gracia y ayúdanos a todos, Padre, por favor. Que todo lo que hagamos sea con gratitud, por gratitud. Que todo lo que hagamos sea por amor y que todo lo que hagamos sea una expresión natural de la fe verdadera en el sacrificio de Cristo. No un cambalache, porque no hay nada que pueda igualar el sacrificio de Cristo. No hay nada, ninguna obra humana, ninguna que pueda igualar el sacrificio de Cristo. Bendícenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.